Pantalla se ve la pantalla, semana 5 hidroterapia, por Carlos Medina Soriano. Por motivos de tener que estar en el hospital el día de mañana a las 8 de la mañana y pedí la gentileza del doctor que me permitiera estar hoy día. No es normal, es una excepcionalidad, por favor, sino que estamos nosotros trabajando en esta hora y no había previsto. Ya la próxima vez que nos inviten a estar con ustedes, de todas maneras voy a tener que estar en forma presencial en la Facultad de Medicina. Así que por favor, permítanme en esta oportunidad trabajar virtualmente. Vamos a ver. Hoy día vamos a revisar tres formas de medicina complementaria, fundamentalmente, porque la hidroterapia, la geoterapia y el termalismo no es una alternativa a tratamientos médicos tradicionales, no es así. Más bien es un complemento porque la tradicionalidad se basa en que se conoce sus efectos desde hace muchísimos siglos y por lo tanto estos efectos positivos que puede tener la hidroterapia y la geoterapia y el termalismo son formas complementarias de tratamientos médicos que ustedes van a conocer en su momento. Yo soy el doctor Carlos Medina Soriano y lo que vamos a hacer hoy día es conocer y sistematizar conceptos sobre estos fundamentos que les estoy refiriendo. Vamos a hablar en primer término de hidroterapia, propuesta terapéutica que nos pueda ayudar a usar los mismos. La geoterapia en igual forma, conceptos, fundamentos y propuesta terapéutica. Y así termalismo igualmente conceptos, fundamentos y propuesta terapéutica. Vamos a hablar de hidroterapia. Muy bien. Comencemos diciendo que el agua es el elemento indispensable para la vida humana y de muchas especies. Es así tan importante el agua que buscamos agua por todo nuestro globo terráqueo. Nos alrededor de una fuente de agua. Las civilizaciones se han formado alrededor de ríos, de zonas donde hay agua. Las zonas desérticas están despobladas, las zonas montañosas, rocosas están despobladas, llámese Canadá. Entonces siempre hemos buscado, los seres humanos, a través de la historia de la humanidad, estar cerca del agua. Por lo tanto, es un elemento indispensable para la existencia de la vida, de nuestra especie y de muchas especies. Está considerado por pueblos, por culturas, como un remedio también, como un remedio grande que la naturaleza le ha dado al hombre para poder mitigar muchas de sus pobrezas o miserias de enfermedad. Por lo tanto, el uso del agua como terapia es muy antigua como el hombre. Y los más cercanos que tenemos son justamente de culturas ancestrales como son Egipto, Persia, India, China, Japón, Gran Bretaña, entre otros, culturas muy ancestrales que tienen manejo del agua. Hay un recuerdo que siempre ven en videos, en películas, Macedonia, ¿no? Un pueblo que dejó de existir, pero que nos ha dejado muchas enseñanzas. Y en todo caso, ellos hacían que sus mujeres, después de haber tenido el parto, puedan ser ingresadas a baños de agua fría, porque se daban cuenta que el sangrado disminuía. Ellos no conocían fácilmente la rotura del cordón, sabían romper, pero no sabían anudar, y si hacían nudos, sangraba la mujer, ¿no? Y muchas muertes maternas después del parto sucedía por el sangrado profuso que había. Pues bien, el agua, ¿no? El agua fría en este caso, ya vamos a ver más adelante, su vasoconstricción producía menor sangrado y por lo tanto
podía ser una forma de terapia en las mujeres que daban el parto y después a luz. Acuérdense que el parto es traer el feto, el niño al mundo y dar a luz, ¿no? Es el retiro de la placenta que sale en segundo lugar después del parto, unos 10 a 15 minutos posteriores. Pues bien, estos elementos que estoy contándole dieron nacimiento a la hidroterapia. Y por lo tanto, la hidroterapia es una disciplina que se engloba dentro de lo que son los balneoterapias, las fisioterapias, las medicinas, es decir, es el arte y la ciencia de la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones, teniendo como remedio el agua. Eso es hidroterapia. Es un agente terapéutico, ¿no? En cualquiera de sus formas, usándolas debidamente, ayudan prácticamente a controlar, mitigar las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, el organismo internacional que reglamenta y rige los destinos de la salud en el mundo, ¿no? Es partidaria de ingresar hacia la medicina occidental terapias naturales y alternativas en beneficio de nuestros pacientes. Por lo tanto, esta asignatura, medicina alternativa, ¿no? Eh, es de valor legal, tiene un fundamento en el hecho de que el médico debe conocer las alternancias de la medicina, del tratamiento en los elementos naturales. La Organización Mundial de la Salud nos autoriza a conversar con ustedes este MAC, Medicina Alternativa y Complementaria. Los fundamentos de la hidroterapia. Debemos saber y recordar, desde el punto de vista físico, que a menor de 0 grados centígrados el agua se solidifica. Ustedes conocen el hielo. A 100 centímetros, a 100 grados centígrados el agua hierve, ¿no? Y se vuelve gaseosa. Entonces el agua líquida que nosotros mayormente conocemos está entre 0 y 100 grados centígrados, después de los cuales, ¿no?, comienza a gasificarse y hacer vapor. Pues bien, estos hechos ayudan a que haya estímulos hidroterápicos y se ha usado el agua en forma alternativa en coadyuvación de tratamientos. Actualmente tenemos diferentes edificaciones en las que se utiliza y se complementa con el agua para hacer tratamientos a enfermedades muchas veces crónicas y agudas, desde traumatismos. Traumatismos son lesiones producidas por un agente externo en la persona, en el ser humano, ¿no? O enfermedades reumáticas de evolución crónica, problemas digestivos, respiratorios y hasta neurológicos pueden tener como tratamiento coadyuvante, no diferenciado, sino coadyuvante en el agua como hidroterapia. ¿Qué propiedades puede tener el agua para poder ser un coadyuvante de tratamientos, ¿no? La dinámica a través de los grifos a presión se incrementa justamente en eso, en ser en forma física golpes de agua que pueden valorar y mejorar el sistema muscular, osteoarticular, produciendo elementos antiinflamatorios. También podemos ver efectos relajantes en pacientes que tienen problemas de disminución del retorno venoso, ¿no? Trabaja como si fuera un ejercicio. El agua golpea el músculo, mejora la circulación sanguínea y ayuda a que el paciente tenga menores complicaciones del sistema venoso. También se puede manejar como masajes en forma mecánica y también hasta en forma química. Entonces, eso es muy importante.
¿Han visto ustedes piscinas de hidroterapia seguramente en los centros especializados, ¿no? En baños públicos, donde el agua es el elemento principal de relajación y de tratamiento? Se usan temperaturas adecuadas de acuerdo a la necesidad o a las indicaciones médicas para manejar justamente el tratamiento de hidroterapia. Hay baños simples, muy simples, que se pueden dar en domicilio, ¿no? Y que su fundamento está en la relajación del paciente, ¿no? Pueden ser fríos o calientes de acuerdo al momento. Eso fundamentalmente es casero y se utiliza como relajantes musculares. Los baños parciales, hay pacientes que no pueden ser sometidos totalmente al agua y por lo tanto solamente se concreta a una parte de nuestro cuerpo el baño y por lo tanto es parcial. Si el agua se pasa a los 100 grados centígrados y sus vapores son llevados a un tratamiento que pueda entrar en una cámara a vapor, estos pueden ser muy beneficiosos para nuestros pacientes porque se proyecta tratándose posteriormente como problemas de vapor. Seguimos hablando del agua. Hay baños de masajes en la cual el agua se utiliza como remolinos, se utiliza la fuerza del agua para presionar sobre los músculos o zonas afectadas, creando o mejorando la circulación localizadas en ellos. Hay hidromasajes termales, igualmente, el agua ya tiene características azufradas, ya vamos a ver en el termalismo, ¿no? Y que mejoran la circulación sanguínea. Las duchas y los chorros, las duchas en los centros eh, de masajes, ¿no? Las duchas españolas con agua abundante, fría y que golpea tremendamente el cuerpo, puede ayudar a mejorar las lesiones musculares. Los chorros también, ¿no? Tenemos esos tipos de masajes. Todos estos tienen que ser orientados y recomendados por el médico, fundamentalmente por el médico especialista. ¿Y cuál es la especialidad de la medicina que tiene que ver con esto de la medicina alternativa, ¿no? Es la medicina física y de rehabilitación. Es una especialidad médica, ¿no? Que tienen conocimientos de estos tipos de elementos y que pueden hacer mucho más todavía por nuestros pacientes. Pero, ¿qué característica nos sirve para pensar que el agua puede ser una forma de tratamiento? Pues bien, fortalece la musculatura debilitada, facilita la deambulación y otras actividades por lo que mejora la circulación sanguínea, mejora la percepción de la posición de las diferentes partes del cuerpo, debido a que estimula la presión hidrostática sobre la piel, colabora en la recuperación de la confianza necesaria para el posterior desarrollo de ejercicios, porque mejora la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La terapia, la hidroterapia en la parálisis cerebral, ojo, la parálisis cerebral que puede ser de nacimiento o adquirida en la vida por enfermedades y que producen problemas de inmovilidad de los pacientes, pueden tener una alternativa en el agua. Recuerden que la persona pesa menos en el agua y permite flotar y mejorar sus articulaciones en forma de mayor actividad, toda la vez que el consumo de energía es menor. En el agua las cosas son más elevadas, la densidad del agua permite justamente que se pueda hacer actividades de ejercicios con menor esfuerzo, pero con mayor comodidad para nuestros músculos. La parálisis cerebral, entonces, es una indicación de la hidroterapia, entre otros tratamientos. Esta lámina para contarles las propiedades del agua de acuerdo a la temperatura. Cómo la hidroterapia puede manejarse de acuerdo a las temperaturas.
¿no? De 0 a 12 grados son muy fríos o helados. De 12 a 18 grados son fríos. De 18 a 27 grados son frescos. De 27 grados a 32 son tibios. De 32 a 37 grados son neutrales. Recuerden que nuestra temperatura corporal es 37 grados. Caliente de 37 a 40 grados. Muy caliente de 40 a 43 grados. Son las valoraciones que debemos recordar al usar el agua de acuerdo a las temperaturas en las que están sostenidas. Otro de los elementos que debemos saber, qué propiedades tiene el agua de acuerdo a su temperatura, en frío y en calor. Cuando el agua es fría, se produce la vasoconstricción. Cuando es caliente, la vasodilatación. Cuando es fría, disminuye la circulación. Por eso que hablábamos en la parte tradicional de las mujeres de Macedonia, que entraban a aguas frías justamente para evitar las hemorragias después del parto. Y cuando el calor está en el cuerpo, con el agua, aumenta la circulación. Sobre la presión sanguínea, cuando es fría, ¿no? La presión sanguínea aumenta, con el calor disminuye. Con el corazón, cuando el agua es fría, tiende a tener menor contracciones ventriculares, produciendo una bradicardia. Disminuye el volumen sistólico porque disminuye justamente la contracción ventricular. Agua fría. En el calor, más bien, se produce taquicardia y hay aumento del volumen sistólico. La eyección a través de la válvula aórtica por la contracción ventricular, ¿no? Aumenta y por lo tanto aumenta el volumen sistólico, el calor. En la sangre, ¿no? Aumenta la concentración y viscosidad de la sangre cuando es fría y cuando hay calor, la sangre aumenta su dilución y disminuye su viscosidad. Las personas, por eso que viven en las zonas altoandinas, en el que viven con el frío permanente, producen mayor concentración y hipoxia de su sangre, porque aumentan el hematocrito, aumentan los glóbulos rojos, y aumenta la hemoglobina. Frío. El frío justamente puede ocasionar grandes problemas de enfermedades sanguíneas cuando esta es exagerada. Para concluir que la hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico y se utiliza mediante estímulos térmicos, mecánicos y químicos. La hidroterapia térmica está contraindicada en pacientes que sufren de enfermedades crónicas como son el corazón, el hígado y el riñón. Enfermedades crónicas que pueden tender al colapso circulatorio. Muy bien, son los elementos mínimos que debemos conocer del agua como médicos, ¿no? Que estamos a cargo de pacientes, sobre todo en la medicina asistencial. Pasemos a un segundo tema de esta noche, la geoterapia. La geoterapia. Vamos a hablar también de la geoterapia, ¿no? Porque parte de conocer la utilidad de la arcilla, hay diversos tipos de tierra, ¿no es cierto?, en el mundo. La arcilla es una forma de tierra que tiene cualidades muy interesantes, ¿no? Interesantes, ¿por qué? Porque estas se producen a partir de erosiones lentas de feldspatos presentes en ellas, como es el granito, y cuyo componente asociado al silicato de alumina pueden producir efectos terapéuticos. Entonces, las arcillas son muy interesantes, conocer sus fundamentos, porque permiten en ambientes de composición variantes servir como complemento de tratamiento de enfermedades. La arcilla se encuentra en diversos lugares, desde ambientes marinos profundos, que le llaman bentos,
hasta zonas superficiales cerca de los lagos. Las virtudes se mantendrán en forma básica cuando estas arcillas ingresan o tienen contacto con el cuerpo del ser humano, con las cuales tiene un efecto terapéutico, sobre todas aquellas arcillas que tienen silicio, porque el silicio es un elemento principal en forma de silicato, de sílices o de alumina, ¿no? Y estas arcillas así contenidas pueden servir para tener un elemento que asociados al hierro, al óxido de hierro y a oxidados alcalinos, sirvan como tratamientos de enfermedades. Vamos a revisar un poco de ellas. Pues bien, la geoterapia es el uso terapéutico de diferentes tierras medicinales, como la arcilla fundamentalmente, para la prevención y el alivio o curación de enfermedades. Los egipcios utilizaban la momificación de sus muertos y los griegos calmaban los dolores y curaban las fracturas con esta forma de trabajo con tierra, fundamentalmente arcilla. Actualmente el uso de la arcilla está extendido en todo el mundo y se sabe de su efecto terapéutico y también de su efecto estético. Tiene muchas acciones sobre la piel, sobre la epidermis fundamentalmente. Así vista, la geoterapia es la terapia natural en la que se usa tierra como agente curativo por sus componentes químicos, medicinales y energéticos, que dan especiales propiedades curativas aplicándolas en forma externa preferentemente y muy, muy rara vez en forma interna, finalmente externa. Acá tenemos una dama que se ha puesto más, ¿no? Masajes de, de tierra arcillosa, a eso le llamamos geoterapia, ¿no? Mascarillas de tierra para mejorar algún tipo de enfermedad que presente en la piel o sencillamente para mejorar y disminuir el envejecimiento de la piel. Decíamos que las tierras que son más utilizadas como medicinales tienen que contener arcilla, pues la arcilla tiene componentes principales de minerales. ¿Qué elementos? El sílice, el fosfato, el hierro, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, entre otros. Pues bien, estos componentes hacen que la tierra que los tiene sean medios terapéuticos y que se puedan emplear en diferentes formas. Pueden emplearse como barro, como lodo o como arcilla dura, y por lo tanto debemos conocer en esta forma la geoterapia, la utilización de la tierra para tratamientos, ¿no? De problemas eh, médicos, tratamientos de enfermedades. Volvemos sobre la arcilla. Esta proviene de la descomposición de los feldespatos. Estos son minerales que se forman a partir del granito. En su bioquímica tienen minerales y oligoelementos indispensables para todo ser vivo. Desempeñan importantes funciones en el cuerpo los oligoelementos. Diremos que son ricas en sílice, elemento principal, el silicato de la alúmina, elementos de las arcillas que deben contener, entre otros minerales, ¿no? Además de ellas, la cal, el magnesio, el óxido de hierro y los oxilatos alcalinos, entre otros. Entonces la arcilloterapia, ya no estamos hablando solamente de la geoterapia, sino ya nos estamos especificando en la arcilloterapia, tiene esas características. ¿Y qué características porcentualmente tiene esta composición de arcilla terapéutica? Silice 49.10, al, alumina 14.61, sesquisóxido de hierro 5.65, calcio 4.44, magnesio 4.24, óxidos de
alcalinos 3.08, anhidridos titánicos 0.74, humedad 7.40, ¿no? Pérdidas de humedad al fuego el 10.85. Esta es una composición de un elemento arcilloso que va a ser utilizado como elemento terapéutico. De los elementos que contiene esta arcilla, ¿qué características tienen estos componentes? ¿Qué características tienen estos elementos o oligoelementos? El sílice es un antioxidante importante en los terrenos fundamentalmente óseos y vasculares y nerviosos, también puede ser respiratorios. Se dice que actúan directamente sobre las fibras elásticas y que producen regeneración de ellos, donde por lo tanto son de actividad conocida a nivel de los tendones y de la piel. El magnesio, que ustedes conocen, que hacen, hay un médico que se dedica a vender magnesio, ¿no? Sirve para el crecimiento de los huesos, permite la correcta asimilación del calcio, drena el hígado, es estimulador biliar, es un antiséptico, es un antioxidante, activa y regenera las células y calma, ¿no? Y químicamente disminuye la vejez, por lo tanto. Magnesio. El calcio, todos lo conocemos, es parte del componente óseo y necesitamos óseo y dentario de los dientes y necesitamos de tener calcio siempre ingiriendo porque ellos sirven para mantener el nivel, ¿no?, de osteogénesis de nuestros huesos. Lógicamente tenemos que tener asociados a la luz solar, ¿no?, para poder manejar y poder producir elementos que contengan hierros y puedan ser parte de la hemoglobina, parte de la sangre, y por lo tanto el hierro y el zinc son elementos que ayudan y favorecen a la circulación, a la oxigenación como mecanismo indirecto, toda vez que el hierro trabaja asociado a, a los componentes de la sangre. Igualmente, las composiciones de los tipos de arcillas es muy interesante, ya lo hemos mencionado su composición, hemos mencionado la necesidad que tengan esa composición, hay que buscar en las áreas geográficamente con arcilla que esta composición las tengan y esa área, esa localidad, ese lugar se vuelve altamente visitado para poder conseguir justamente la arcilla medicamentosa o medicinal que nosotros utilizamos dentro de la masoterapia y fundamentalmente pues en este hecho de la arcilloterapia. También existe una arcilla blanca o caolinita. Recordar que el caolín, que es su componente principal, ¿no? Juntamente con el agua y el dióxido de carbono, pueden ayudar a cubrir acciones antibacterianas, antiinflamatorias y cicatrizantes, ¿no?, a la falta de ellos, a la falta de medicinas contemporáneas, ¿no?, como son los antibióticos. Se pueden coadyuvar a las medicinas contemporáneas utilizando estos elementos. También tenemos la arcilla roja, un componente muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque tiene mayor contenido de óxidos e hidróxidos de hierro que le dan un color característico rojo, la arcilla roja. Contiene además silicato de aluminio y silicato de magnesio y por este alto contenido de aluminio fundamentalmente puede trabajar como un antiácido de acción local astringente. Tendríamos que revisar tratamientos no contemporáneos, sino tratamientos de épocas antiguas, en la que se utilizaba justamente para manejar problemas digestivos. Lógicamente, con lo que tenemos ahora, a partir de este conocimiento,
ya no se utiliza directamente la arcilla roja en el tratamiento digestivo, ya se utilizan sus derivados, como son el silicato de magnesio, el silicato de aluminio, en composiciones digestivas exentas de elementos nocivos como son las bacterias o elementos agresivos que no son considerados como medicamentos. Arcilla roja. Pues bien, los mecanismos de acción de la masoterapia, de las tierras que hemos conversado, ¿no? Es que son factores intrínsecos bioquímicos, que tienen factores mecánicos y que tienen factores termofísicos, ¿no? Esta parte final es la que más conocemos, los factores termofísicos, que son unas acciones de termoterapia destacables, asociados a los conocimientos médicos contemporáneos. En forma térmica, tenemos los fangos medicinales que se calientan aproximadamente entre 42 y 43 y 44 grados centígrados, ya está caliente, ya hay calentura, ¿no? De temperatura, y pueden ser utilizados en forma transitoria, en forma corta, en forma muy corta, muchas veces como terapias especializadas. Desde el punto de vista mecánico, ¿no? El uso de la masoterapia, el uso de la arcilla sobre elementos abdominales, produciendo una presión de masa de fango, pudieran ser propiedades antiinflamatorias que algunos pacientes, no algunos, muchos pacientes que la utilizan refieren. Y desde el punto de vista químico, los gases disueltos en la fase gaseosa, como son los sulfuros y los minerales que contienen estos elementos, pueden servir justamente para manejar mucho mejor la masoterapia. Existe una gran reserva térmica en relación a los mismos. Hay efectos locales, hay vasodilatación, hiperemia local con ellas, hay liberación de histamina, hay efectos sistémicos que también se pueden ver, aparte de los locales, como es la estimulación de la frecuencia respiratoria y cardíaca, aumento de la temperatura en un 0,8 grados centígrados del cuerpo, no me refiero a temperatura corporal, ¿no? Y puede haber una descarga sudoral que muchas veces es parte de un tratamiento para la mejora de la parte corporal. Hay acciones mecánicas, que es la que más seguramente han visto ustedes, ¿no? Que se colocan tierra o elementos arcillosos que lógicamente se los venden a ustedes etiquetados, envasados, con asepsia, y eso es masoterapia también. ¿Y qué acciones y qué propiedades pueden tener? Capacidad de absorción, bueno, partículas de 1 a 2 micras de diámetro pueden ser absorbidas, pueden servir como micromasajes, producen analgesia y relajación, puede utilizarse como una forma exfoliativa de la piel, la epidermis, la parte más superficial, puede ser retirada más rápidamente, más fácilmente, creando una piel fresca, nueva de la epidermis, ¿no? Mejora con ello la vascularización dérmica. Estos últimos que estimulan la capa basal para una revitalización y regeneración de piel nueva, se utiliza justamente como acción térmica en las valoraciones estéticas. Ustedes sabrán que en la actualidad, en la parte estética, se está avanzando tremendamente porque el ser humano es vanidoso, por lo tanto, esa vanidad es explotada por gentes que se dedican a las formas estéticas de la salud del cuerpo. ¿Cómo potenciar la acción de la arcilla? ¿Cómo potenciar la acción curativa de la arcilla? ¿No? Es complementándola con hierbas medicinales, con aceites esenciales y con tinturas que le den características diferentes a la arcilla que ustedes conocen. Pues bien, eso es masoterapia. Otro elemento complementario, no alternativo, sino complementario de un tratamiento
que podemos tener de nuestros pacientes. Finalmente vamos a revisar el termalismo. Seguramente han visto ustedes áreas geográficas en la cual el agua que nace de la naturaleza, que nace de los cerros, que bajan de zonas altoandinas, es utilizada como baños termales. Lo que yo conozco es Churín y Cheuchín, cerca de Lima, por la zona norte, viajando hacia Cajatambo, ¿no? Las gentes de Lima salen fácilmente buscando justamente estas aguas del termalismo, que trabajan mejorando aparentemente el aparato fundamentalmente locomotor, el reumatismo. Y últimamente en este siglo se les ha dado características de tratamientos respiratorios y digestivos. Pues bien, el termalismo engloba una serie de conceptos relacionados con el uso del agua, minero lo medicinal y minero natural, y ya sea de nacimiento termal o del mar, de lagos salados o de elementos que acompañan, es decir, valorando el clima, los sedimentos de estas aguas y derivados pueden producir también gases, además de la temperatura propia del agua, que sirven de remedios. Los gases de estas que desprenden pueden ser de tratamiento fundamentales. Pues bien, entonces el termalismo es el agua utilizada desde el punto de vista de sus nacimientos naturales, ¿no? Que nos permiten valorarlas desde el punto de vista de baños, baños termales, baños en el cuerpo y que se colocan en pozas de acuerdo a las temperaturas que, entre comillas, los especialistas indican de acuerdo a enfermedades. Es algo tradicional muchas veces, pero que lo que hay que buscar, que si no hace bien, no debe hacer daño. Entonces, el termalismo es eso, buscar que no haga daño y que busquemos el bien de todas maneras. Por eso se han creado a partir del nacimiento del agua de áreas con propiedades de temperaturas elevadas y con componente de hierro, o sea, de fierro o de otras sustancias, como áreas de hospedaje, áreas de visita, ¿no? Campos de necesidad turística y todos ellos basados en el termalismo y sus propiedades curativas, entre comillas. Hay grupos hoteleros, hay grupos de complejos que han hecho que los baños termales antiguos sean ahora modernizados, creándose pozas especiales de acuerdo a las propiedades que buscan de las enfermedades por las que van. Esto del termalismo se conoce igual que los otros elementos que hemos hablado hace muchísimos tiempos. Hace muchísimos años se habla justamente de termalismo en zonas con paisajes y climas termales, en zonas extendidas en el territorio de nuestro país. Yo conozco el de Churín, el de Chiuchín, pero hay baños termales en el sur, Yura, hay baños termales en el Cusco, hay baños termales en la zona de Cajamarca, los baños del Inca, y hay baños termales en diferentes partes del mundo. Hay zonas turísticas por los baños termales. Por lo tanto, el termalismo ha sido difundido debido a que se han reportado bondades de curaciones o de mejoras de enfermedades crónicas, fundamentalmente. ¿Qué pasa? Las aguas termales aumentan la temperatura corporal y con eso mejora la circulación sanguínea, oxigenación y eliminan toxinas, estimulan el sistema inmunitario y producen aumento natural de las endorfinas. Las endorfinas, ustedes saben que nos dan la vida, nos motivan a producir hormonas, ¿no? Hormonas eh, masculinas y femeninas que ayudan justamente al metabolismo de nuestro organismo. Eh, en líneas generales, las aguas termales se refieren a que las aguas están calientes,
pero podemos dividirlas de acuerdo al uso que se den de ellas en frías, en hipotermales o mesotermales, y según su origen, en aguas que vienen de las zonas más altas en nuestro país, sobre todo altas andinas, que se deben supuestamente a a fallas telúricas, que han debido el filtrado de las rocas a partir de lagunas muy altas en nuestro mundo andino. Eso es en el Perú, pero también hay otras zonas del mundo que también tienen estas características. Contienen fundamentalmente hierro, contienen hierro, ¿no? Y por lo tanto, el, el cloro, el azufre y los carbohidratos pueden ser también acompañantes de los mismos. Y por lo tanto debemos tener conciencia en su utilización. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los entendidos? Dicen que los beneficios de las aguas termales están sobre la piel, la dermatitis, están sobre las enfermedades autoinmunes como son las psoriasis, están sobre las enfermedades por hongos, combaten los hongos, están sobre elementos cardiópatas, sobre problemas hepáticos, sobre problemas renales, sobre tumores malignos, sobre hipertensión grave, sobre enfermedades infecciosas, sobre dermatopatías húmedas. Todos estos elementos que les menciono son no comprobados, pero se tiene en cuenta que sí ayudan indirectamente a la mejora transitoria, temporal de estas enfermedades que generalmente no tienen cura. Desde el punto de vista social, el baño termal se recomienda que sea en las mañanas, ¿no? Que en las tardes sean después de 4 horas después de almorzar, que siendo los baños termales también consumo físico de la persona, tenga una alimentación balanceada, ¿no? Y por supuesto que después de estar en los baños termales se use un baño casero con jabón. Entonces, estos elementos que hemos conversado, la hidroterapia, la masoterapia y la termoterapia, los baños termales, son elementos que ustedes van a ir acuñando en sus conocimientos dentro de este curso, que seguramente vamos a seguir viendo otras formas de medicina alternativa y complementaria. Las bibliografías de las que hemos extraído estos temas, que no son muchas las bibliografías que existen, más bien tenemos que seguir buscando para poder acceder a ellas y traerles a ustedes, son estas. ¿No? Son elementos que hemos revisado y que creo que vale la pena que ustedes conozcan, y si tienen curiosidad y tienen tendencia a buscar más información para poder valorar los mismos, ahí las tienen como datos bibliográficos puntuales. Muy bien, es lo que queríamos conversar con ustedes en esta noche. Hemos cumplido justamente en los términos necesarios 50 minutos de estar con ustedes y que nos permitan conocerlos desde el punto de vista de la valoración de esta actividad que les va a servir a ustedes como elemento alternativo.